En mayo de 1967, el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, tuvo un gesto muy agresivo contra el Estado de Israel, asegurando a sus seguidores que bañarían de sangre el camino hacia Palestina. Nasser envió sus tropas a la península del Sinaí, donde expulsó a las fuerzas de pacificación de la ONU que allí se encontraban para luego bloquear los pasos del estrecho de Tirán, de manera que los barcos israelíes no pudieran atravesarlos. Para Israel no quedaba ninguna alternativa. Debían atacar o esperar a ser atacados. Durante 3 semanas, las fuerzas de defensa de Israel se mantuvieron en alerta máxima y la atmósfera en el país estaba muy tensa. La población local creía que se enfrentaba a la extinción absoluta. Incluso se llegaron a preparar 46.000 ataúdes para posibles víctimas de la guerra como medida preventiva y nadie sabía si las fuerzas de defensa israelíes lograrían detener a los ejércitos egipcios. La única posibilidad de Israel era llevar adelante un ataque aéreo preventivo que se enfocara en eliminar la mayoría de las aeronaves de la Fuerza Aérea de Egipto y sus aliados, mientras aún estaban en tierra. Debido a este criterio militar, la misión se denominó Operación Foco, dando inicio a la brutal Guerra de los 6 días. Acompáñanos en un nuevo episodio de Aviación Militar para conocer todo sobre la impresionante Operación Foco, cuando la Fuerza Aérea de Israel atacó sin reservas al ejército egipcio. Mientras Nasser movilizaba a las tropas egipcias contra la frontera de Israel, en la cúpula de la Fuerza Aérea israelí se buscaban distintas opciones para abordar la amenaza que se cernía sobre el Sinaí. Los caminos a seguir eran muy pocos y la mayoría anunciaban una nueva guerra contra los países árabes, lo que podía borrar del mapa al Estado de Israel, un país que no había cumplido ni 20 años de historia. Pero, por otra parte, la guerra parecía inevitable. El gesto del presidente egipcio de expulsar a las tropas de pacificación de la ONU, que buscaban mantener el estrecho de Tirán como zona neutral, mostraba que sus intenciones eran hostiles. Israel, que había llegado hasta ese momento luchando, decidió que debía continuar luchando y que sería capaz de lanzar la primera piedra. Dentro de las posibles operaciones a ejecutarse, un hombre propuso la que sería elegida para comenzar la guerra. El general Mordejai Hod era el comandante de la Fuerza Aérea israelí y se había vuelto famoso por ser particularmente implacable. Con un historial de servicio que comenzó en la Segunda Guerra Mundial, donde trabajó como chofer para el Ejército Real Británico, y luego como piloto líder en conflictos protagonizados por Israel, Hod llegó a ser jefe de base por mérito propio. Su liderazgo tenía un carácter sumamente arrojado y ejemplo de ello fue la operación que condujo junto al Mossad para robar un MiG-21 soviético en la Operación Diamante entre 1963 y 1966. Luego del éxito de este robo aéreo, Hod fue ascendido a la máxima autoridad de la Fuerza Aérea y en su primer año de mandato debió enfrentarse a la decisión más dura de su vida. Mordejai tenía un plan en mente que ya había pensado durante bastante tiempo, pero era una jugada tan delicada que podía causar la extinción del Estado de Israel. La idea de Hod era enviar prácticamente todas las aeronaves de combate israelíes en un bombardeo masivo contra Egipto y los países árabes, dejando un puñado de aviones para defender su país. Pero lo más interesante era el objetivo: las flotas enemigas mientras se encontraban en tierra. Cuando el comandante de la Fuerza Aérea israelí presentó la idea al resto de los generales, dijo una frase que convenció a sus colegas: un caza de combate es el arma más mortífera mientras esté en el aire. En tierra está completamente indefenso.
Eso sumado a informes de inteligencia detallados por el Mossad que demostraban que las defensas antiaéreas egipcias eran bastante escasas y que sus bases aéreas no tenían hangares protegidos contra bombardeos, sirvió para que se diera luz verde al plan de Hod. El ataque se llevaría a cabo el 5 de junio, fecha elegida también gracias a la ayuda del Mossad. El servicio de inteligencia israelí descubrió que ese día Egipto apagaría todas sus defensas antiaéreas SA-2 para evitar derribar un vuelo que transportaba a altos mandos de su propio ejército. El informe que Mordejai envió a todos los pilotos era muy claro. Debían volar hacia Egipto en la altura más baja y lo más rápido posible, para que en el peor de los casos evitaran la detección de los radares y de los misiles de origen soviético. Al llegar a sus objetivos debían enfocarse en destruir las aeronaves estacionadas y luego regresar a su base. El nombre en clave de la misión: Operación Foco. A las 7:45 de la mañana salió la primera ola de aviones israelíes. 183 cazas, principalmente Dassault Mirage 3, volaron hacia Egipto dejando solo 12 unidades para defender Israel. Si la operación salía mal, los israelíes quedarían indefensos contra los árabes, pero Hod había planeado bien la emboscada. Los cazas no encontraron dificultades cuando llegaron hasta sus objetivos y descargaron todo su poder de fuego con una brutalidad inaudita. El primer ataque afectó a 11 bases aéreas en el territorio egipcio y 197 aeronaves y 8 radares fueron destruidos completamente. En su mayoría se trataba de Mikoyan Gurevich MiG-21 y MiG-19. Por el lado de los israelíes, 5 pilotos murieron y otros 5 fueron derribados y tomados como prisioneros. La segunda oleada, lanzada a las 9 de la mañana, causó la destrucción de otros 107 aviones egipcios, además de 2 naves sirias que cayeron en dogfights contra los Mirage. Con la mayor parte de la flota egipcia devastada, el comandante Hod ordenó atacar a los países árabes aledaños. A las 12 del mediodía, los aviones de la Fuerza Aérea de Israel bombardeaban bases aéreas en Jordania, donde se eliminaron 29 aeronaves. En Siria, que perdió 61 aviones, y contra la tríada de aeroparques iraquí denominada H3, donde se destruyeron 23 aeronaves. En total, Egipto perdió 338 aviones de combate contra 19 israelíes que cayeron durante la Operación Foco. Así, la Fuerza Aérea Israelí, que contaba con unos 250 aviones de combate en su poder, hizo frente a una coalición de más de 600 elementos en actividad y entre todos los países árabes destruyó 458 unidades, eliminando fuerzas aéreas enteras, como fue el caso de Jordania, que debió retirarse de la guerra por falta de activos. Entre los tripulantes muertos se contaron 24 de origen israelí y cientos de origen egipcio. La Operación Foco fue un éxito rotundo y permitió que Israel ganara la guerra en tan solo 6 días, hecho que le dio el nombre al conflicto histórico. También demostró la debilidad de las instalaciones de las aeronaves de ala fija, que eran extremadamente vulnerables en reposo sin una protección adecuada, lo que llevó a que muchas naciones adoptaran los hangares acorazados o incluso que construyeran carreteras civiles que podían ser utilizadas como pistas de aterrizaje en caso de un ataque enemigo. El comandante Mordejai Hod se convirtió en una leyenda de la estrategia aérea, e incluso después de su retiro, la Fuerza Aérea de Israel lo mantuvo como asesor, ya que era un militar implacable y resultadista. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.